Imagina que tu destino está sellado. Los médicos no te dan esperanza. Los murmullos a tu alrededor repiten lo mismo. Es demasiado tarde. Hasta el profeta de Dios te dice, prepárate para morir. Pero, ¿qué pasaría si, en tu momento más oscuro, el Creador del universo hiciera algo imposible por ti? Esta es la historia de Ezequías, un rey al que le dieron por muerto, un hombre que se negó a aceptar su sentencia, y el día en que Dios respondió moviendo el cielo. Si te gusta este tipo de contenido, te invitamos a suscribirte. Únete a nuestra comunidad y recibe más historias de fe, esperanza y poder divino para transformar tu vida. No te lo pierdas. Para entender la historia de Ezequías, primero hay que conocer el mundo en el que nació. Judá estaba al borde del colapso, no por la falta de soldados o riquezas, sino por algo aún más grave. Se había alejado de Dios. Su padre, el rey Acaz, había llevado a Judá por el peor camino posible. En lugar de confiar en el Señor, se inclinó ante dioses paganos. Construyó altares a ídolos en cada colina, en cada calle. Hizo lo impensable, sacrificó a su propio hijo en fuego, siguiendo las prácticas de los pueblos paganos. Pero su mayor error no fue solo su idolatría. Temiendo a sus enemigos, buscó ayuda en Asiria, un imperio brutal y despiadado. Para ganarse su favor, no dudó en saquear el templo de Dios y enviar el oro y la plata al rey asirio. Como resultado, Judá se convirtió en un reino débil y sometido. El templo de Jerusalén, el corazón espiritual del pueblo, quedó en el olvido. Las puertas estaban cerradas, el altar cubierto de polvo y las lámparas apagadas. La adoración a Dios había desaparecido casi por completo. Judá ya no parecía el pueblo elegido. En medio de esta oscuridad nació Ezequías, hijo de Acaz. Pero a diferencia de su padre, su corazón era diferente. Mientras crecía, vio el estado en el que estaba Judá, un pueblo dividido, sin fe, sin esperanza. Sin embargo, dentro de él ardía un deseo: restaurar la relación de su nación con Dios. Cuando Ezequías ascendió al trono, alrededor del 715 a.C., con solo 25 años, el reino que heredó estaba en ruinas espirituales. Las amenazas externas eran aterradoras, pero él entendía que el verdadero problema de Judá no era militar, sino espiritual. Sabía que, si quería salvar a su pueblo, debía hacer algo radical. Debía devolver el corazón de Judá a Dios. El trono aún estaba caliente cuando Ezequías tomó su primera decisión como rey. Judá debía regresar a Dios. No sería fácil. No se trataba solo de cambiar leyes o construir murallas, sino de algo más profundo: cambiar corazones. El pueblo estaba acostumbrado a los ídolos en cada calle, a los sacrificios paganos, a un Dios al que apenas recordaban. Pero Ezequías no iba a titubear. Si Judá tenía alguna esperanza de sobrevivir, debía recuperar su identidad como el pueblo de Dios. Y todo comenzaría con la restauración de lo más sagrado, el templo de Jerusalén. La primera vez que Ezequías entró al templo como rey, el lugar estaba en ruinas. Polvo cubría los altares. Las lámparas, que debían arder día y noche en honor a Dios, llevaban años apagadas. El incienso ya no se elevaba al cielo en oración. Ezequías reunió a los sacerdotes y levitas. Sus rostros reflejaban vergüenza. Sabían que habían fallado, pero el joven rey no les habló con ira, sino con un llamado claro: purifíquense ahora y purifiquen la casa del Señor, el Dios de sus antepasados. Nuestros padres fueron infieles y han hecho lo malo ante los ojos del Señor. Han abandonado su morada sagrada y le han dado la espalda. 2 Crónicas 29 versículos 5 y 6. Los levitas se pusieron en acción. Durante días, limpiaron cada rincón del templo, retiraron la basura y restauraron los utensilios sagrados. El altar de los sacrificios volvió a ser consagrado, y por primera vez en años, los sacrificios fueron ofrecidos a Dios. Luego, Ezequías convocó a todo el pueblo. Sacerdotes, ancianos, jóvenes y niños se reunieron en las puertas del templo, y allí se elevó el primer gran sacrificio por Judá. Los levitas comenzaron a cantar. Los instrumentos resonaron en el aire. Era como si el alma de Judá despertara de un largo sueño.
Las puertas de la casa de Dios estaban abiertas nuevamente. Pero para Ezequías, restaurar el templo no era suficiente. El pueblo debía recordar quién era su Dios. Había una festividad que simbolizaba la redención y la fidelidad de Dios, la Pascua. Por años, Judá había ignorado esta celebración, pero Ezequías estaba decidido a reinstaurarla. No solo convocó a Judá, sino que envió mensajeros al reino del norte, Israel. La situación era delicada. Israel estaba al borde del colapso. Los asirios ya habían conquistado parte de su territorio y pronto lo destruirían por completo. Pero aún había israelitas fieles a Dios. Los mensajeros recorrieron todo el reino, proclamando: «Vuelvan al Señor, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, para que Él vuelva a ustedes. No sean obstinados como sus antepasados, sino ríndanse ante el Señor y vengan a su santuario». 2 Crónicas 30 versículos 6 y 7. Muchos israelitas se burlaron del mensaje, pero otros, con el corazón conmovido, tomaron el riesgo y viajaron a Jerusalén. Sería la Pascua más grande celebrada en generaciones. Y cuando llegó el día, la ciudad se llenó de adoradores. Las calles resonaban con cantos y alabanzas. Los sacerdotes ofrecieron sacrificios, y el pueblo, inclinado en oración, reconoció sus pecados y pidió perdón. El gozo fue tan grande que, por decisión unánime, extendieron la celebración una semana más. Judá había vuelto a recordar su pacto con Dios. No era suficiente con restaurar el templo y celebrar la Pascua. Judá debía eliminar todo rastro de idolatría. Ezequías ordenó una purga total de los ídolos. El pueblo recorrió cada ciudad, cada calle, cada colina. Los altares a Baal fueron destruidos. Los postes de acera, quebrados y quemados. Las imágenes de dioses extranjeros, reducidas a polvo. Pero hubo un objeto en particular que había sido corrompido: la serpiente de bronce que Moisés había levantado en el desierto. Siglos atrás, cuando los israelitas fueron atacados por serpientes venenosas, Dios le ordenó a Moisés hacer una serpiente de bronce y ponerla en un asta. Quien la mirara con fe sería sanado. Pero con el tiempo, el pueblo comenzó a adorar la serpiente en lugar de a Dios. Le ofrecían incienso y le habían dado un nombre: Nehustán. Ezequías no dudó. Tomó la serpiente y la hizo pedazos. Porque el verdadero poder no estaba en una imagen, sino en Dios. Algo increíble ocurrió. Mientras los altares caían y el templo resplandecía con sacrificios, los corazones del pueblo se encendieron. La gente que por generaciones había seguido ídolos ahora volvía a Dios con fervor. Había alegría en Judá. Se sentía la paz. Las bendiciones comenzaron a fluir nuevamente. Más aún, israelitas y judíos estaban unidos otra vez en la adoración. Por primera vez en mucho tiempo, Judá caminaba en obediencia. Ezequías había logrado lo que pocos reyes hicieron: restaurar la fe de su pueblo. Pero el enemigo no se quedaría de brazos cruzados. Muy pronto, Judá enfrentaría su mayor prueba. Judá había regresado a Dios. El templo estaba restaurado. La idolatría había sido erradicada. La Pascua había reunido al pueblo. Pero mientras en Jerusalén celebraban la fidelidad del Señor, una sombra oscura se cernía sobre el reino. Al norte, el imperio asirio avanzaba como una bestia insaciable. Sus ejércitos eran los más temidos del mundo. Ciudad tras ciudad caía ante su brutalidad. Destruyeron naciones enteras, deportando a sus habitantes o masacrándolos sin piedad. En el año 722 a.C., Israel, el reino del norte, cayó ante Asiria. La capital, Samaria, fue reducida a escombros. Los israelitas fueron llevados cautivos y esparcidos entre los pueblos paganos. Ahora, el siguiente objetivo de Asiria era claro: Judá. En el año 701 a.C., el rey asirio Sennacherib dirigió su mirada a Judá. Ezequías había desafiado a Asiria al rechazar su dominio y confiar en Dios. Pero Sennacherib no toleraba la rebelión. Envió un ejército masivo para someter a Jerusalén. Los asirios avanzaron como una tormenta de destrucción. Ciudades fortificadas de Judá cayeron una tras otra. En poco tiempo, 46 ciudades fueron conquistadas. Finalmente,
Sennacherib llegó hasta Jerusalén. El rey asirio no necesitaba luchar para doblegar a sus enemigos. Su estrategia era el miedo. Así que envió a su comandante, el Rabsaces, para que intimidara al pueblo de Jerusalén con palabras venenosas. Desde fuera de los muros, el Rabsaces gritó para que todo el pueblo lo escuchara: no dejen que Ezequías los engañe. ¿Acaso su Dios podrá librarlos de mi mano? Ningún Dios de las naciones ha podido resistirnos. Jerusalén será destruida. 2 Reyes 18 versículos 29 al 35. Sus palabras eran aterradoras. Los soldados en las murallas escuchaban en silencio. La gente empezó a temer. Algunos murmuraban: ¿y si Dios no nos salva? ¿Acaso no somos tan débiles como las otras naciones? Pero dentro del palacio real, Ezequías no se dejó consumir por el miedo. Ezequías rasgó sus vestiduras, una señal de profundo dolor y humildad. Sabía que no tenía poder militar para derrotar a Asiria, pero él confiaba en algo más grande que los ejércitos de Sennacherib. Fue al templo. Allí, se postró y oró con el corazón abierto. Señor, Dios de Israel, que habitas entre los querubines, solo tú eres Dios sobre todos los reinos de la tierra. Inclina tu oído y escucha. Abre tus ojos y mira. Oye las palabras de Sennacherib, que ha blasfemado contra ti. Sálvanos, para que todos sepan que solo tú eres Dios. 2 Reyes 19 versículos 15 al 19. Pero Ezequías no solo oró, también envió mensajeros al profeta Isaías, pidiendo una palabra de Dios. Isaías respondió con un mensaje de esperanza: no temas por las palabras de los asirios. Así dice el Señor: no entrarán en esta ciudad, ni lanzarán una flecha en ella. Yo defenderé Jerusalén por amor a mí y a mi siervo David. 2 Reyes 19 versículos 32 al 34. Ezequías creyó en la promesa de Dios. Y entonces ocurrió el milagro. Esa noche, mientras los soldados asirios dormían en su campamento, el ángel del Señor descendió sobre ellos. Cuando amaneció, 185,000 soldados asirios estaban muertos. El ejército imparable de Sennacherib fue silenciado en una sola noche. Al despertar y ver la masacre, Sennacherib huyó de regreso a Nínive, su capital. Años después, mientras adoraba en el templo de su dios Nisroch, sus propios hijos lo asesinaron. Así terminó el reinado del hombre que desafió al Dios de Israel. El pueblo de Jerusalén despertó al amanecer esperando la batalla, pero no hubo guerra, solo silencio. Cuando salieron de la ciudad y vieron el valle cubierto de cadáveres asirios, entendieron lo que había sucedido. Dios había peleado por ellos. Desde ese día, el nombre de Ezequías fue recordado como el rey que confió en el Señor por encima de todo. Pero su historia aún no terminaba. Pronto enfrentaría su batalla más personal, la lucha por su propia vida. Ezequías, el rey que había desafiado a la muerte al confiar en Dios frente a la amenaza de Asiria, ahora se enfrentaba a una batalla aún más personal. Su propia vida estaba en peligro. A pesar de la victoria milagrosa sobre el ejército de Sennacherib, la salud de Ezequías comenzó a deteriorarse. En algún momento de su reinado, el rey fue golpeado por una enfermedad mortal. El profeta Isaías llegó a su palacio con un mensaje de Dios. Así dice el Señor: pon en orden tu casa, porque vas a morir, no vivirás. Isaías 38 versículo 1. Era una sentencia directa. El profeta Isaías, como portavoz de Dios, le dijo a Ezequías que su tiempo había llegado. La enfermedad, que según las Escrituras se describe como una llaga fatal, había avanzado a tal punto que no había esperanza humana. Ezequías, quien había sido valiente y audaz en la batalla, ahora se encontraba ante una prueba aún mayor. Su vida estaba a punto de terminar, y nada parecía poder evitarlo. Pero Ezequías no aceptó la noticia sin luchar. Con un corazón quebrantado, el rey se volvió hacia Dios con una oración sincera y ferviente. Cuando Isaías ya se había retirado del palacio y se encontraba en el patio del palacio, Ezequías lloró amargamente. Su clamor fue desesperado, lleno de arrepentimiento y súplica. Sabía que solo Dios podía cambiar su destino. Oh Señor, te ruego que recuerdes que he andado delante de ti en fidelidad y con integridad de corazón. He hecho lo que te agrada.
Sálvame. Isaías 38 versículo 3. El rey lloró amargamente, no con rabia, sino con una humildad profunda. Ezequías, que había sido un rey valiente, ahora se encontraba en la misma fragilidad que cualquier ser humano. Ante Dios, él no tenía más defensa que su fe y su clamor. Antes de que Isaías llegara a salir del palacio, Dios escuchó la oración de Ezequías. Vuelve y dile a Ezequías: así dice el Señor, el Dios de tu antepasado David. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte. Isaías 38 versículo 5. El mensaje de esperanza fue inmediato. Dios no solo le dio la noticia de que viviría, sino que le prometió un milagro sobrenatural. En 3 días subirás al templo del Señor, y agregaré 15 años a tu vida. Isaías 38 versículo 6. Ezequías, quien ya había recibido la sentencia de muerte, ahora recibía una nueva oportunidad para vivir. Dios le extendió 15 años más de vida, para asegurarle a Ezequías que realmente era Dios quien estaba actuando. El Señor le dio una señal milagrosa. Dios le dijo a Ezequías que pidiera lo que quisiera como confirmación. El rey pidió que el sol se retrasara en su curso, como señal de que Dios había hablado. En respuesta a esta oración, el sol retrocedió 10 grados, un fenómeno completamente imposible desde el punto de vista humano. El sol retrocedió en su movimiento normal, algo que solo Dios podía hacer. Esta señal fue el sello divino de la promesa de sanidad y vida para Ezequías. La noticia de la curación de Ezequías se extendió rápidamente. El rey estaba sanado, y en 3 días, como había dicho Dios, subió al templo a dar gracias a Dios por su misericordia. En su oración, Ezequías expresó su gratitud profunda, reconociendo que su vida había sido restaurada no por sus propios méritos, sino por la misericordia de Dios. Yo pensaba que sería llevado a la tumba, a la morada de los muertos, a la oscuridad y al olvido. Pero tú me has dado vida. Tú me has devuelto la salud. Por eso te alabaré, Señor, por todos los días de mi vida. Isaías 38 versículos 10 al 20. La curación de Ezequías no solo fue un testimonio para él, sino para todo el pueblo de Judá, quienes vieron el poder y la misericordia de Dios de una manera tangible. A pesar de la gratitud de Ezequías, el rey cometió un error. Babilonia, una nación poderosa que aún no había alcanzado su máximo esplendor, envió embajadores para felicitar al rey de Judá por su sanidad. En un momento de orgullo y vanidad, Ezequías mostró todo su reino a los embajadores, sus riquezas, los tesoros del templo, los suministros militares. El profeta Isaías, al enterarse de la visita, profetizó que todo lo que Ezequías había mostrado a Babilonia sería llevado a ese imperio en el futuro. La amenaza de Babilonia se cernía sobre Judá, aunque no sería en el tiempo de Ezequías. Ezequías, sin embargo, respondió con humildad ante la advertencia de Isaías, aceptando que las futuras generaciones enfrentarían consecuencias por sus acciones. Pero por ahora, su pueblo gozaba de paz y prosperidad. Ezequías murió años después, en paz y como un rey fiel. A pesar de sus fallos, su vida fue un testimonio de fe, arrepentimiento y la intervención divina. Judá fue restaurada a través de su liderazgo y, por su confianza en Dios, el pueblo volvió a ser un pueblo fiel. Ezequías nunca olvidó el momento en que Dios le dio una segunda oportunidad, y su vida fue un recordatorio de que, cuando todo parece perdido, Dios aún tiene poder para cambiar nuestro destino. Después de la milagrosa sanidad, Ezequías continuó su reinado con un compromiso renovado con Dios. Judá disfrutó de una época de relativa paz y prosperidad durante sus últimos años. El rey fue recordado por su fidelidad a Dios, por su valentía al enfrentarse a la amenaza asiria, y por su fe en el poder divino para restaurar su vida y su nación. Su reinado, aunque no exento de errores, dejó una huella profunda en el pueblo de Judá. Ezequías vivió para restaurar la adoración a Dios, para purificar el templo, y para proteger a su pueblo del enemigo más temido de su época. Ezequías no solo fue un líder político, fue también un reformador espiritual. Su reforma religiosa transformó completamente la vida religiosa de Judá. La adoración a Dios fue restaurada en el templo.
Ezequías purificó el templo, eliminando los altares paganos y las prácticas idólatras. Restauró los sacrificios y la ofrenda de incienso, invitando a todos, incluso a los israelitas del Reino del Norte, a participar en la Pascua. La celebración de la Pascua en Jerusalén fue una de las mayores expresiones de unidad entre los pueblos de Judá e Israel, a pesar de las tensiones políticas entre los dos reinos. Al final de su vida, Ezequías fue recordado como un rey que amaba sinceramente a Dios y que, con su ejemplo, guió a su pueblo de regreso a la fe verdadera. Su vida nos recuerda que, cuando confiamos en Dios, Él puede hacer lo imposible, ya sea salvarnos de un ejército enemigo o sanarnos de una enfermedad terminal. Ezequías fue un rey que vivió bajo la gracia de Dios, y su legado sigue siendo una fuente de inspiración para todos aquellos que buscan fidelidad y obediencia a su Creador. La historia de Ezequías nos enseña que no hay oración demasiado audaz para Dios. Un rey al borde de la muerte, con un diagnóstico irreversible, se enfrentó a lo imposible. Sin embargo, su clamor sincero movió el corazón de Dios, quien no solo le dio más tiempo, sino que realizó un milagro sobrenatural para confirmar su promesa. El sol mismo retrocedió en el cielo, un testimonio tangible del poder divino. ¿Cómo respondemos nosotros cuando nos enfrentamos a sentencias finales? Una enfermedad sin cura, una crisis financiera abrumadora, relaciones rotas o sueños aplastados. Las situaciones que parecen no tener salida. El reloj de sol de Ezequías nos recuerda que Dios no está limitado por las leyes de este mundo. Si Él pudo hacer retroceder las sombras del sol, ¿qué no puede hacer en nuestras vidas? Ezequías, en su momento más vulnerable, no se resignó. Aunque el profeta Isaías le trajo una palabra clara de muerte, él eligió luchar en oración. Su historia nos desafía a no conformarnos con lo que parece inevitable. En lugar de rendirse, él clamó a Dios con fe, pidiendo señales y confirmaciones, recordándonos que Dios no se molesta por nuestra sinceridad. Hoy, esta historia nos invita a no aceptar lo que parece inmutable. Si Ezequías pudo cambiar lo imposible con su fe, también nosotros podemos desafiar las circunstancias que nos parecen insuperables. Buscar intimidad con Dios. Como Ezequías, debemos volver nuestro rostro a la pared y apartarnos del ruido del mundo para encontrarnos cara a cara con el Creador. Ser específicos en nuestras peticiones. Dios escucha el clamor del corazón. Y aunque su respuesta no siempre es como la esperamos, Él nos da lo que realmente necesitamos para nuestra vida. Usar con sabiduría los regalos de Dios. Aunque Ezequías recibió 15 años más de vida, cometió errores. Lo mismo ocurre con nosotros. La bendición de Dios debe ser manejada con responsabilidad. La señal del sol que retrocedió no fue solo un milagro para Ezequías. Fue un mensaje claro y eterno para todos nosotros. Cada vez que veas una sombra alargarse, recuerda, Dios puede hacerla retroceder. Escribe en tu corazón y en tu vida los milagros que experimentes, porque cuando las dudas lleguen, esos momentos serán un testimonio de la fidelidad de Dios. ¿Qué sentencia en tu vida necesitas desafiar en oración? ¿Qué sombra necesitas que Dios haga retroceder? Recuerda que Dios sigue siendo el mismo. Si lo invocas con un corazón sincero, prepárate para ver lo imposible. ¿Te ha inspirado esta historia? Si sientes que hay una sentencia en tu vida que necesitas desafiar, no estás solo en esta lucha. Como Ezequías, tú también puedes clamar a Dios con fe y ver lo imposible suceder. ¿Qué sombra necesitas que Dios haga retroceder? Si quieres recibir más historias como esta, llenas de esperanza, fe y fuerza para enfrentar lo que sea, te invitamos a suscribirte y ser parte de nuestra comunidad. Juntos, caminaremos en fe, desafiando lo imposible, porque con Dios, todo es posible.